Amigos y amigas, muy buenas noches. Había un eco acá. Estamos en el arriero, hoy jueves, empezando un poco tarde, a las 7:30. Tuvimos todos algunos problemas con el tránsito, con el tráfico, pero estamos ya con Ana Leiva, abogada de Fedepaz, y Javier La Rosa, abogado también del Instituto de Defensa Legal. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En los últimos días hemos conocido, nos hemos ido enterando de una serie de cambios normativos, no de leyes, pero sí de decretos a nivel de procedimientos, sobre todo en la administración pública, que se han dado para, o con la excusa o con la justificación de desbloquear la inversión. Los empresarios habían acuñado una frase que era la tramitología, había que acabar con la tramitología y parece que el gobierno decidió que este era un problema. Javier, ¿cómo ves tú este paquete? Antes de entrar al detalle, ¿esto implica un cambio sustantivo en las políticas del gobierno o a qué estamos asistiendo? Mira, en mi opinión hay una orientación que se vaya definiendo hacia un lado de cómo se tiene que promover las inversiones básicamente a cualquier costo. O sea, es decir, si esto pasa por sacrificar algunos derechos, si esto pasa por de algún modo atenuar algunas trabas, entre comillas, que existirían para las inversiones, lo van a hacer. Se ha anunciado que esta es una primera parte, ¿no?, de estas medidas, no son las únicas, y creo yo que nos van perfilando el panorama del país, digamos, hacia un lado claro, ¿no? El modelo se acentúa, ¿no? Si en algún momento se planteó alguna duda de que sería una suerte de marco social que lo acompañaría, yo creo que ahora esto está aclarando el panorama. O sea que se terminó de producir la gran transformación del presidente Ollanta. Yo creo que desde la última entrevista que él brinda a dos canales de televisión, creo que son ilustradores de por dónde van las cosas, ¿no? Él prácticamente plantea, por lo menos en el caso concreto de poblaciones afectadas por las industrias extractivas, claramente la opción es, mira, esto se requiere para el país porque esto es lo que genera mayores ingresos para el Estado, ¿no? Y después vamos a ver cómo los incluimos a los otros. Pero en buena cuenta creo que ese fue el momento de la definición. Y a partir de ese marco, luego lo que han seguido ya ha sido la plasmación de cada una de estas medidas, ¿no? Ana, ¿tú coincides con la lectura de Javier? ¿Te parece que efectivamente el gobierno lo único que le interesa es sacar a toda costa las inversiones? ¿Cómo ves tú este cambio, digamos? Sí, las medidas son claras, me parece. Lo que hace es bajar los estándares. Yo no he visto cambios como estos en los gobiernos anteriores, o sea, ¿no? Y que eran muy pro inversión, ¿no? Y no se planteaban grandes transformaciones y ellos no dieron retrocesos tan grandes como está ocurriendo ahora, ¿no? No había visto. Los EIAs son instrumentos que para inversiones sostenibles, entonces no plantean no a la inversión, sino que las inversiones sean sostenibles, y allí ha habido cambios significativos, ¿no?, que bajan estándares. Entonces lo ocurrido, sí, me parece que es apostar a inversiones a cualquier costo. Ana, tú acabas de plantear un primer tema, vamos entrando en materia, ¿no? El tema de los estudios de impacto ambiental. Hace unos meses se anunció y se está implementando, se supone, el SENACE, que era la gran apuesta del gobierno y del Ministerio de Ambiente de este nuevo sistema de certificación ambiental. Ahora tú me dices, los decretos están modificando el tema de estudios de impacto ambiental. ¿Esto es parte de lo que era la reforma del SENACE o es un viraje también en ese proyecto? Es un viraje, porque lo que hacía el SENACE era tratar de crear una autoridad que sea más imparcial, ¿no?,
vinculada al tema propiamente ambiental que tomara la decisión, que aprobara los estudios de impacto ambiental, porque hasta ahora lo viene haciendo los sectores. El SENACE todavía no se termina de implementar, ¿no? Todavía no tenemos un jefe y había una serie de normas que había que dar complementarias para que empezara a funcionar. Pero y viene esto que tiene que ver con el propio instrumento de gestión, que es el estudio de impacto ambiental. ¿Cuáles son los principales cambios, si los puedes resumir, o cuáles son estos cambios que tú señalas que debilitan la institucionalidad ambiental? Uno primero tiene que ver con plazos, ¿no? Y están vinculados principalmente a al sector energía y minas. O sea, los plazos, estudios de impacto ambiental para proyectos mineros, Tía sí, María, sí, por ejemplo. Allí los plazos se han reducido a 81 días, los plazos que se le da al Estado en el procedimiento. El Estado tiene que pronunciarse en varios momentos, ¿no? La decisión final ahora la toma de 45, ahora la va a tomar en 20 días, la debe tomar en 20 días. Entonces, se ha reducido a 81 días y el titular del proyecto para levantar observaciones no tiene plazo. O sea, el titular es la empresa. Sí, el titular del proyecto, Okay. El administrado, Ya. como se dice en la norma, no tiene plazo, o sea, puede tomarse el tiempo que necesite y sin embargo el Estado, ante un estudio que puede ser muy voluminoso, ¿no? Tiene solamente 20 días para tomar la decisión final. El procedimiento en total, el resto de procedimientos en total 81 días, más el tiempo que se tome el administrado o titular del proyecto. Javier, ¿es posible, ustedes en el IDL hacen también seguimiento de este tema, es posible que un estudio de impacto ambiental que puede tener, el caso de Conga creo que tenía 22.000 páginas, que se pueda revisar, aprobar y que se diga, ok, en este plazo tan corto, en estos 81 días mágicos que el gobierno ha puesto como fecha, como plazo? Eso no es serio, ¿no? Yo creo que lo que quieren es básicamente flexibilizar totalmente los controles ambientales y yo decía hace un momento, a cualquier costo, ¿no? O sea, en 20 días esto no va a ser posible, ¿no? Y quienes creo que deberían salir efectivamente a protestar por esto son los organismos reguladores en materia ambiental, ¿no? O sea, el sector correspondiente, el Ministerio del Ambiente, de algún modo, nos llama la atención que sobre esto no haya dicho nada, ¿no? El ministro ha dicho además que no se ha tocado el tema ambiental, eso fue lo que salió a decir, ni bien se emitieron algunas medidas, ¿no? Ahora, además he leído a los primeros análisis que se han hecho sobre ese tema que si el funcionario no cumple, entonces tiene responsabilidad. Obviamente un funcionario tiene que cumplir con los plazos que se le establece, pero que le pueden abrir un proceso administrativo, ¿de qué corte al funcionario si es que no cumple con el plazo? No sé si tú, Ana, de repente Sí. quedas... Sí, o sea, es pasible de un proceso administrativo, pero lo grave aquí es que, y esto para todos los sectores, se ha establecido la obligatoriedad de elaborar términos de referencia comunes para los EIAs, ¿no es cierto? ¿Qué va a contener un EIA? Se va a decir en los términos de referencia comunes. Entonces nosotros desde la sociedad civil, pero también desde la cooperación internacional, se pensaba y se proponía que debería haber términos de referencia específicos, porque la realidad es muy compleja en el Perú. Entonces los proyectos, no es lo mismo hacer un proyecto en la costa que en la Amazonía o en el páramo andino, entonces requieres tú conocer con mayor profundidad esa realidad, ¿no? Y por lo tanto son necesarios los términos de referencia específicos. Entonces, ahora se van a hacer solamente términos de referencia comunes y las autoridades que opinan, por ejemplo, la ANA, cuando hay un proyecto que puede afectar agua, no pueden, o sea, tienen que solamente remitirse a los términos de referencia, no pueden opinar más allá de esos términos de referencia comunes. Entonces, si advierten un vacío o advierten un error, que tiene que ver con un tema que no está contemplado en los términos de referencia, pero que puede ser muy relevante, deben abstenerse de pronunciarse. Y si lo hace aún así, ¿no? O sea, ahí es pasible de responsabilidad si lo advierte, porque no debe hacerlo,
y si lo hace, la autoridad evaluadora que está a cargo del procedimiento debe retirar esos comentarios y no trasladarlos a la empresa. O sea que se está, digamos, convirtiendo en procedimiento hacerse el loco, digamos, ¿no? O sea, darse cuenta de que hay un problema y simplemente mirar al costado para que el proyecto pase, ¿no? Exactamente. En esto de los CIAs, parte del proceso de aprobación eran los mecanismos de participación que tenían los CIAs. ¿Esto también se ve afectado por la norma? Ahí hay un tema preocupante, ¿no? Que es que se está ya desapareciendo estos mecanismos de participación ciudadana, lo cual yo no le encuentro una explicación, porque si se está pensando de como ahora hay una regulación específica en el caso de consulta previa, esto funciona solamente para el caso de pueblos indígenas, porque la consulta previa es solo para los pueblos indígenas, pero en el país no todos son pueblos indígenas, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de ciudadanos que no son pueblos indígenas y donde tiene que hacerse un estudio de impacto ambiental? Significa que ellos no tienen derecho a ser también consultados, en este caso bajo la fórmula de los talleres de participación. Claro, las audiencias, sí, ¿no? Que se hacían. Entonces eso es preocupante, ¿no? O sea, y además no dice bien de un Estado democrático, ¿no? Se supone que en una democracia yo lo mínimo que hago es preguntarle, oye, ¿qué opinas tú sobre Ahora, esto? pero además, disculpa, también se cuestiona que algunos pueblos indígenas que tengan derecho a ser consultados. O sea, es como que se quiere borrar por todos lados la participación o los mecanismos de consulta. O sea, ni por angas ni por mangas, ¿no? O sea, por un lado no aplican la consulta previa y por otro lado ya no hay mecanismos de participación. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a ir, perdón, a una pausa y vamos a volver. Quiero preguntarles también sobre el tema del CIRA, que es un tema que ya hemos tratado acá, el 054, y volver también sobre el tema de la consulta. Volvemos en un instante con Javier La Rosa del IDL y Ana Leiva de Fe de Paz, con quien estamos analizando las recientes medidas del gobierno para destrabar la inversión. Volvemos.